Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver a continuación el tema número 7, que es el análisis temporal del delito. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de este tema? Bien, para hablar de este tema vamos a ver diferentes puntos que están relacionados con ese análisis espacial, ¿no? Ese análisis que está también referenciado a lo que es lo temporal, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver realmente ese análisis de concentraciones temporales en los delitos. Vamos a ver lo que es el riesgo, la repetición y la victimización. Todo esto encuadrado un poco a lo que es ese análisis temporal de periodos de tiempo, como su propio nombre indica, en lo que sucede en muchos hechos delictivos. En primer lugar, es muy importante recalcar que analizar los patrones temporales de criminalidad es algo muy importante de cara a la sucesión de los hechos, ¿no? Es decir, tenemos que examinar cuáles son las técnicas para poder analizar cuándo se están concentrando realmente esos hechos delictivos. En temas anteriores hemos visto dónde se concentran, pero ahora también tenemos que ver en qué hora y en qué periodo se concentran más hechos delictivos, ¿no? Por ejemplo, el día de la semana, qué momento, en qué meses hay más delitos, etcétera. ¿Para qué? Para después intentar, obviamente, conseguir esos patrones temporales, esos patrones espaciales, juntarlos y hacer el mejor programa de prevención que pueda hacerse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante del tema? Entender realmente la importancia de poder examinar esos patrones delictivos, analizar la relación de lo que es un patrón temporal con uno espacial y después aprender, intentar examinar también los patrones derivados de lo que es la victimización repetida, ¿no? Que es el tema de la revictimización. Básicamente, un análisis temporal es cuando nosotros estudiamos el número de delitos que se suceden por año, por estación, por mes, por día, por hora, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que se recuente cada unidad temporal dentro de lo que es ese análisis. Entonces aquí podemos observar en los diferentes gráficos lo que viene a ser un análisis por meses, por días, por hora, etcétera, ¿no? Entonces aquí se nos muestra realmente la importancia de ese análisis que se puede utilizar, como en este caso, esos datos horarios para examinar patrones de delitos teniendo en cuenta el día de la semana y la franja horaria de manera conjunta. Entonces aquí podemos codificar cada delito en el día en el que tuvo lugar y ver sobre todo ese intervalo de horario, ¿no? Entonces aquí normalmente se puede utilizar muchos programas, pero el más sencillo de utilizar es Microsoft Excel, ¿vale? Que nos va a indicar realmente que los lunes, por ejemplo, aquí entre los 5 y las 6 hay una alta concentración de robos, ¿no? Entonces es muy importante y nos sirve para nosotros analizar cuándo se está llevando a cabo estos hechos delictivos, ¿no? Entonces muchos análisis de este tipo pues se centran más o menos en vincular lo que son patrones, patrones para nosotros ver realmente cuándo a lo mejor quizás durante la medianoche como momento de inicio y fin de periodo nos resulta a nosotros importante para poderlos analizar. Entonces, aunque la presentación de los datos por cada día de la semana de manera cronológica se organiza muy fácilmente, hay también que tener cuidado a la hora de interpretar los resultados, ¿no? Donde si los delitos que se estudian muestran patrones de interés, pues tenemos que ir exactamente a ese lugar para ver realmente dónde está ocurriendo y durante qué hora está ocurriendo esos hechos delictivos, ¿no? Entonces, es importante realmente pensar en los patrones temporales, ¿no? Tenemos que interpretar los datos de la mejor forma posible y reconocer realmente cuáles son los días clave y qué tipo de delito se está cometiendo en esos días, en esa hora, para nosotros hacer esos programas de prevención, ¿no? Y dentro de esto encontramos un análisis muy importante, que es el análisis heurístico, que, por ejemplo, los delitos contra las personas, como son los robos, ¿no? Pues tienen lugar en una fecha y un horario concreto. Entonces, ¿esto cómo lo hace y cómo lo estudiamos? Mediante la denuncia de la víctima. Vamos archivando y vamos analizando esos datos y nos va a dar unos hechos delictivos que se han cometido en una fecha y en un horario. Entonces, realmente ahí tenemos que estudiar, por ejemplo, la fecha de comisión, como el 2 del 1 de 2023, ¿no? Se ha cometido a las 7 y cuarto. Y cuando descubrió la persona que le habían robado, por ejemplo, y lo descubrió el 24 a las 8 de la tarde. Pues ahí vemos realmente un periodo de tiempo que es donde se hace ese análisis heurístico, ¿no? Donde consideramos el rango de fecha y hora y asignamos valores con esa probabilidad en una unidad de análisis temporal. Entonces, esos intervalos es lo que viene unido más o menos a ese análisis temporal heurístico, ¿no? Entonces, ahí nos da, por ejemplo, que si examinamos unas horas concretas del día, pues vamos a ver realmente cuándo denunció la víctima y cuándo realmente se dio cuenta. Entonces vamos a observar cuándo ha estado la casa sola y si los delincuentes realmente están teniendo algún tipo de intervención más o están estudiando la zona o en este lugar la casa exactamente y están viendo cuándo está saliendo la persona, cuándo está entrando, etcétera. Entonces hace ese mapeo del delito para ver cuándo le merece la pena cometer el delito, ¿no? Entonces es muy importante dejar hincapié lo que es este análisis heurístico, ¿no? Donde normalmente analizamos dos fechas con los dos horarios, ¿no?
la fecha en la que se ha cometido el hecho delictivo y la fecha en la que la persona ha descubierto el hecho delictivo. Esto se utiliza mucho, como he dicho, para el robo, ¿no? Con el ejemplo que he puesto con antelación. Después tenemos también otra tipología que es la matriz de puntos calientes, donde esta es una forma muy útil de categorizar patrones espaciales temporales, ¿no? Entonces, aquí lo ideal es que la matriz de puntos calientes se esté organizando con 3 patrones temporales y 3 tipos de concentraciones espaciales. Es decir, cada categoría de concentración espacial se va a referir a la dispersión del delito a través de un punto caliente de criminalidad. Es decir, punto caliente, como hemos visto, los delitos se concentran en un solo lugar, ¿vale? Después están agrupados muchas veces, donde los delitos se agrupan en torno a un número pequeño de lugares dentro de ese punto caliente, y después podemos encontrar también dispersos, es decir, los delitos están distribuidos en torno a todo el punto caliente. Y después encontramos también 3 categorías temporales. El agudo, que es los delitos cuando tienen lugar durante solo un periodo de tiempo corto, como es el caso de los robos en época de verano, ¿no? Concentrado, donde delitos suelen tener lugar durante un corto bloque de tiempo, y el difuso, donde se producen de manera temporal, ¿vale? Hay veces que se da y hay veces que no se da. Entonces, muy importante, perdón, que si el patrón espacial es un punto caliente, las intervenciones tienen que llevarse a cabo y tienen que ser específicas en ese lugar, ¿no? Y si el perfil temporal del punto caliente es agudo y el objetivo es sorprender a los ladrones, pues sería a lo mejor una buena opción realizar vigilancias encubiertas. En cambio, si el objetivo está más centrado en reducir la victimización, habría que prestar atención en torno a lo que en ese punto caliente sea más vulnerable para ese hecho delictivo, ¿no? Y a continuación vamos a ver lo que es el riesgo, la repetición y la victimización, ¿no? Donde muchas veces, cuando observamos esa distribución eh, que se va llevando a cabo por el analista, muchas veces aparece nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, y vamos viendo cómo esa propia experiencia que nos va llevando años y años de análisis, vamos viendo unos patrones que muchas veces pues son aleatorios y otras veces no, aunque la mayoría de las veces no son aleatorios. Por eso se llama patrón, ¿no? Porque está llevando siempre de forma constante la misma dinámica, ¿no? Entonces, para determinado delito, haber sufrido una victimización muchas veces es uno de los indicadores más fiables del riesgo de sufrir una nueva victimización. Es decir, la persona que ya ha sido víctima es muy posible que vuelva a ser víctima, ¿no? Entonces, lo más normal es el sufrir robos, ¿no? El caso de los robos es muy posible que te vuelvan a robar, porque han visto a lo mejor una casa que ha sido muy fácil entrar, que ha sido muy fácil o había cosas muy importantes dentro de la casa. Entonces, por eso muchas veces es muy fácil revictimizar en casos de hurto, robo, etcétera, ¿no? Entonces, el análisis de los datos ha servido realmente para generar como unos esquemas preventivos que se centran en propiedades o personas que acaban de sufrir una victimización, ¿no? Entonces aquí dentro encontramos lo que es el análisis de centros de riesgo, ¿no? Que consiste en ver el tipo de delito, qué tipo de lugar se ha llevado a cabo el hecho, revisamos los datos del delito, los números de delitos que han ocurrido en esa zona, el ranking de los lugares, representamos la contribución de cada lugar y después realizamos un mapa con los resultados, ¿no? La intención es revisar el análisis de esa población de riesgo y analizar cuáles son esos factores de riesgo que están asociados con el lugar, ¿no? Después vemos lo que es la victimización repetida. La victimización repetida es cuando un mismo tipo de delito es experimentado por la misma víctima objetivo. Es decir, si asaltan a una persona y después de nuevo se ha asaltado en un lugar diferente o una casa es robada y después vuelve a ser robada, pues es donde tenemos que centrar ese foco de investigación, ¿no? Entonces, normalmente ese análisis de victimización repetida se refiere a incidentes de un periodo específico, como un año, y la victimización repetida se refiere al número total de delitos experimentados por la víctima o el objetivo, incluyendo el primer delito y los delitos subsiguientes a un periodo de análisis, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve realmente esto a nosotros? Nos ayuda a identificar si hay ciertas personas u objetivos que experimentan un número alto de delitos, nos ayuda a determinar en qué medida los delitos repetidos contribuyen a la criminalidad y de ahí podemos hacer intervenciones directas contra ese hecho delictivo, ¿no? Podemos informar la predicción del delito, entonces realmente nos ayuda y nos otorga una explicación de esos principios teóricos sobre la victimización repetida y cómo medirla, y sobre todo centrarnos muchas veces básicamente con esta tipología en el robo a las casas, ¿no? Entonces, si te roban, pues existe un alto riesgo de que vuelvas a ser robado de nuevo. Entonces, si ese alto riesgo decrece rápidamente con el tiempo, pues podemos ver realmente cómo se está llevando a cabo esa prevención, ¿no? Y después, ¿por qué sucede esa victimización repetida? Pues básicamente hay varias teorías que no intentan explicar todo esto, ¿no? La primera es la explicación del impulso, donde un delincuente decide victimizar de nuevo a la misma persona, volver al mismo objetivo, impulsado por el éxito
que ha tenido anteriormente. ¿No? Es decir, si me ha ido perfectamente en el robo de esa casa, pues obviamente voy a volver a cometer otro robo. Después también hay otra teoría que es la explicación del indicador, que existe cuando existe alguna cualidad permanente de la víctima al objetivo que atrae la atención del delincuente haciendo que tenga un nivel más alto de vulnerabilidad, ¿correcto? Entonces, al contrario de la anterior teoría, en este caso la victimización se repite por un delincuente distinto, debido a la alta vulnerabilidad que tiene esa persona. Por ejemplo, tiene la vulnerabilidad de que no tiene cámara de vigilancia en la casa y tiene cuadros y tiene una alta cantidad de objetos valorables, ¿no? Entonces, es vulnerable para muchos hechos delictivos. Y el otro es el mapeo de la victimización repetida, es decir, a la hora de yo medir la victimización repetida resulta útil realizar un mapeo para determinar esa amplitud del patrón, donde el mapeo de victimización repetida muestra los lugares en los que el patrón normalmente es más frecuente. Entonces es muy importante ver realmente cuáles están siendo esos patrones para nosotros poder actuar en esa zona y hacer la mejor prevención posible. Y si en algunos casos, como la victimización repetida, tenemos que intentar acuñar a la víctima formas de mejorar esa revictimización e intentar que no vuelva a ser víctima de ese hecho delictivo, ¿no? Y muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.